Juego. Bueno, estamos nuevamente acá en Libres Les Queremos, el programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. En esta ocasión tenemos una entrevista con Gerardo Echeverry, abogado de los derechos humanos, defensor de los derechos humanos, integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda José Schulman y Ángel Panduro. Sabemos que has estado en un congreso de la Federación Internacional de los Derechos Humanos en Colombia y quisiéramos saber cuál es tu impresión, qué nos podés comentar sobre el tema. Bueno, a ver, en primer lugar, aclaro que si bien hace ya 31 años que estoy en la liga, es la primera vez que me toca ir a uno de estos congresos, que se hacen cada 3 años, con lo cual no puedo compararlo con otros anteriores. Mm. Sí creo que hay varias cosas interesantes. En primer lugar, algo que a la vez fue interno y externo al Congreso, porque el Congreso contó con mucho apoyo de el actual gobierno colombiano. Y la verdad es que varios de los intervinientes de los discursos de los funcionarios colombianos fueron discursos que parecían más de militantes que de funcionarios. Eso creo que es lo primero Eso es muy bueno. a destacar. Eso fue realmente bueno. En cambio, bueno, los discursos que había de los personajes vinculados con Europa, salvo el español, que fue un poco más allá, en general eran discursos claramente eurocéntricos con todo lo que eso significa. Pero los discursos de los funcionarios y funcionarias de Petro, bastante llamativos, podrían haber sido discursos de cualquier compañero del campo popular. Eso creo que fue algo muy destacable. Perdóname, Después, Gerardo, sí, ¿qué países intervienen en el Congreso? ¿Países intervinieron? hubo como funcionarios, estuvieron los 3 o 4 de Colombia. Hubo uno de España, un representante de la Unión Europea, uno de Francia y hubo algún representante más de algún organismo de Naciones Unidas y hubo gente también los órganos Claro. interamericanos. O Es sea, en general del espectro que más o menos sostiene a la FID o tiene más relaciones con la FID, que es independiente, pero no deja de tener una fuerte influencia de Europa. sí, Sí. recordemos que la FIDH, la FIT, la Federación Internacional, eh, viene de la vieja Liga Francesa por los Derechos Humanos, la primera organización que hubo, tiene más de 100 años, tiene como 130 ligas de países, pero Ya nunca son más, dejó más ahora. sí. Claro, porque hay varios por país, antes había uno. Y tiene su sede en París, lo cual no es un problema arquitectónico, sino político, ¿no? Así que bueno, a ver, hubo varios aspectos. Por un lado, con el tema Palestina, hubo una posición clara acerca de que se trata de un genocidio. Esa posición ya la tomó la FID un poco antes que el Congreso. El tema palestino estuvo en muchos de los aspectos. Por otro lado, hubo, para mi gusto, un exceso de cuestiones vinculadas con Ucrania. Eh, en ese sentido, claramente, hubo algunos juegos por parte de las representaciones ucranianas no muy limpios, por ejemplo, hablar de los desaparecidos, el término que usaban era missing, en la guerra, jugando a
que uno confundiera desaparecidos, como hay en todas las guerras, con desaparecidos forzosos. Y entonces parecía que acusaban de desaparición forzosa a los enemigos rusos, a los que le decían cualquier cosa menos bonitos, pero al final resultaba que se estaban refiriendo, cuando les hicieron alguna pregunta, a el total de personas desaparecidas en la guerra. Y es muy distinto que en una guerra de más de 2 años haya 9.000 desaparecidos forzosos o 9.000 desaparecidos simples. Pero bueno, más allá de esas cosas, algo muy importante fue la cohesión entre toda América, con la excepción en cuanto a los votos de Canadá y Estados Unidos, pero el resto de América estuvo de acuerdo en una candidatura a la presidencia de una compañera peruana, Gloria Cano, y el otro candidato a la presidencia era un belga, que es una persona obviamente de un perfil muy distinto al de la compañera. Así que bueno, perdió la candidatura de la compañera de Nuestra América, pero hubo momentos muy interesantes, como cuando le preguntaron cuál era su mayor logro, y ella planteó haber metido preso a Fujimori. O cuando aclaró que ella no había aprendido inglés porque cuando tuvo oportunidad de aprender un idioma, eligió aprender quechua para comunicarse con sus compatriotas. Realmente una compañera muy, muy valiosa. También por iniciativa de América se armó un documento repudiando los crímenes cometidos en Brasil mientras estábamos en el Congreso, los más de 130 asesinados en Río de Janeiro. Hubo en general mucho acuerdo en América. No hubo nadie que se atreviera, absolutamente nadie, que se atreviera a respaldar los ataques estadounidenses a las embarcaciones en el Pacífico y en el Caribe, ni siquiera los que son de ligas de países que podrían haber estado de acuerdo en otras ocasiones, ni siquiera ellos estuvieron de acuerdo con semejantes actitudes norteamericanas. O sea, en general una, una cohesión bastante interesante. Lo mismo, pleno acuerdo con los grupos chilenos acerca de la necesidad de unificar la defensa del pueblo mapuche. Mucha preocupación sobre los avances de la derecha en nuestros países. En general fue un buen clima. Tuvimos además algunas reuniones con compañeros ajenos a la liga, como Gustavo Gallardo y demás. Nos vimos con otros compañeros de la coordinadora que sí están en la liga, como la LIMED. Pero fue un encuentro realmente muy fraternal, más allá de las otras diferencias. Y entre quienes fueron elegidos para las vicepresidencias estuvo la candidata de Palestina. Ajá. Que fue elegida, no me fijé exactamente el número de los votos, pero con muchos votos, sin ninguna duda. Bien, muy bien. No, generalmente aclaro, yo tampoco estuve nunca en un congreso de la PIDH. Generalmente aprueban como un plan de acción, líneas directrices, ideas centrales, muy marketinero, pero bueno, me gustaría saber pero en este año. Hubo muchas resoluciones concretas sobre cuestiones específicas de un país u otro, pero más allá de esas, y de una resolución que también plantearon compañeros de Colombia y que se aprobó contra estas intervenciones estadounidenses y demás, hubo dos resoluciones generales. Una de ellas, una resolución en la cual se habla de la transición justa.
tema de energías y demás, Ujú. que es una resolución para analizar con cuidado. Yo no puedo en este momento comentar si estoy plenamente de acuerdo o no, pero bueno, por lo menos es interesante, realizada para plantear que sí, hay que hacer una transición en todo lo que tiene que ver con los combustibles fósiles y demás, pero que hay que tener en cuenta también la situación de cada lugar. Ujú. Y otra que sí me pareció muy importante, que fue una idea fundamentalmente de la presidenta saliente, una representante del África angloparlante, Alice Mowe, que es una resolución sobre la decolonización en la que se plantea con todas las letras que el capitalismo es un elemento fundamental del colonialismo. Ujú. Y nadie, ni siquiera los que seguramente estaban en contra de eso, que son muchos, o por lo menos que están en contra del capitalismo, nadie votó en contra, ni se abstuvo ni siquiera. Entonces, desde ese punto de vista, esa es una resolución que me pareció muy interesante, incluso menciona expresamente a la Argentina, porque entre los planteos de la colonización actual, expresamente señala el control por parte del FMI y otros órganos de financiamiento internacional. Así que esa creo que la vamos a tener que analizar especialmente, por ahora está solo en inglés, así que va a haber que traducirla, pero creo que puede ser interesante porque eh, realmente tiene mucho que ver con nuestras posiciones. O sea, nos acerca más que a lo que estábamos en algunos otros momentos a las posiciones generales de la federación. Pero lo central que sacamos desde América es que hay posibilidad de unirnos y que también tenemos voluntad de unirnos en tareas conjuntas. Así que la idea es que más allá de las cuestiones orgánicas de la FID y de las cosas que ya hay conformadas, como la coordinadora, etcétera, ver cómo podemos ir coordinando más en las distintas áreas. Por ejemplo, como ya dije, una de las ideas es tratar de avanzar con los compañeros de Chile en algún encuentro Ujú. binacional sobre la cuestión mapuche. Podríamos decir trinacional para incluir al pueblo mapuche, Sí. En estos pero días recibimos una comunicación de los pueblos mapuches de Chile muy preocupados. Comienzan varios juicios en noviembre y la situación es tan difícil que los equipos jurídicos han tenido que rearmar para poder defender a todos, porque bueno, su situación es bastante frágil y la persecución racista del sistema judicial chileno es contundente, ¿no? Así que va a y venir bueno, muy bien. allá en Colombia, uno de las cuestiones que están dando vuelta es el volantazo que dieron en la causa de Uribe Ujú. para hacerlo zafar, pero por otro lado hay otras causas contra Uribe más graves que están avanzando. Ujú. Entonces, por un lado hay mucha bronca y mucha preocupación de los compañeros de derechos humanos en cuanto al que no se pudo avanzar en esa causa y probablemente la termine ganando Uribe, pero hay confianza en que le va a ser tan fácil que lo hagan zafar de las otras. Sí, si repasamos las últimas 24 horas, podemos constatar que el Poder Judicial en América Latina está firmemente al servicio del poder colonial, ¿no? Acaban de ordenar la libertad de la dictadura boliviana, de anular la sentencia contra Áñez en Bolivia, y ayer acaban de absolver a los 17 acusados de Sí, esa Síndare en Villa Constitución, ¿no? Hay un hilo
un hilo conductor muy fuerte. Y no sé si el tema del lawfare, de la impugnación al sistema judicial en América estuvo presente, si se hizo alguna No, referencia a la reforma mexicana que está no, intentando en el cambiar las cosas. temario, los debates, hubo mucho espacio para la cuestión eh, de las amenazas a la democracia desde otros ángulos, Ujú. pero del Poder Judicial no se habló especialmente. Nosotros no participamos del armado de No. los temas y por supuesto es uno de los temas fundamentales. Esto se arma con mucho tiempo para que ubiquemos las resoluciones, incluso algunas que nosotros queríamos hacer algunos planteos, no pudimos, o sea, solo podíamos votar en contra, pero no modificarlas, obtenernos. Pero ¿por qué? Porque resulta que había que cuestionarlas como 3 meses antes. Entonces, como es todo así, las cuestiones como lo de México, que fue relativamente reciente, ni entran Ujú. en esto, aunque hubiera habido voluntad. Las resoluciones de urgencia para que entraran, la de Brasil no entró directamente, hubo que Ajá. sacarla con firmas de ligas, pero fuera del Congreso. Y la otra entró apenas, la de los atentados contra las embarcaciones y homicidios de las personas. Entonces, ese tema es un tema que en todo caso tendremos que introducirlo desde América para el Ujú. próximo. Pero sí se habló por afuera, o sea, varias personas me preguntaron por las causas de Cristina, por las causas de Nisman, que cada vez que vienen elecciones mueven algo. Otra vez movieron para esta elección, llamaron a testimonial a 300 personas, o sea, son ese tipo de cosas que muestran cómo la cancha está inclinada y esa es una de las funciones que tiene el Poder Judicial en nuestros países, inclinar la cancha en un sentido o en otro. Bien, y si bien estuviste muy poquito, al mismo tiempo estuviste en un lugar como privilegiado para tomar el pulso a la situación colombiana. En estos días ha sido electo como candidato de los bloques democrático, popular, el compañero Iván Cepeda, un viejo conocido de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Era amigo de Graciela Rosenblum hace muchísimos años y con él hemos compartido muchas acciones por la paz en Colombia. No sé si tenés alguna impresión, algo que pudiste captar en esos breves tiempos que estuviste en Bogotá. No, sobre el clima político concreto, la verdad no tengo posibilidades de decir nada porque estábamos encerrados Mm. ahí, los de los distintos países durante todos estos días, nos sacaban vigiladitos, etcétera, entonces no había muchas posibilidades más allá de haber escuchado a los funcionarios y haber visto en algún momento de descanso algo de televisión. Realmente la televisión colombiana es terrible. Vi los noticiosos que le pegan por todo al gobierno y aparte ahora hicieron una miniserie recordando la toma del Palacio de Justicia por el M-19 Ajá. hace como 30 años o Sí, algo así, Claro. pero bueno, 30 o 40 ya. puede ser Y bueno, 40. se los quieren, todo eso es para recordar que él estuvo en esa organización, Petro, claro. pero, o sea, sí muy interesantes las distintas iniciativas de las
personas que estuvieron en la guerrilla o en otra, o que sufrieron la guerra y están tratando de incorporarse, pero al mismo tiempo haciendo cosas. Por ejemplo, la charla en la que estuvimos fue en un lugar que se llama la Casa de la Paz, organizado por personas que habían participado en la guerrilla. Tienen ahí mariposas en recuerdo y homenaje a cada uno de los caídos después de la paz. Venden productos de otros grupos, además de ellos mismos que hacen cervezas, venden productos de otros grupos de ex desplazados o de ex guerrilleros, pero además los venden en cantidades pequeñas, porque si alguien quiere cantidades grandes, para no transformarse en intermediarios y no lucrar con el producto ajeno, ellos directamente conectan con los productores. O sea, esas cosas que uno dice maravilloso, qué bien desde lo moral que están los compañeros, etcétera. Carteles por todos lados muy interesantes. No, una experiencia en ese sentido muy linda. Participó en la actividad también un profesor que había sido expulsado de México, detenido, y estuvo encarcelado por haber sido acusado de estar en las FARC Sí. por sencillamente estar mencionado en una de las computadoras capturadas en su momento en Ecuador. En su momento la pareja de ese profesor era argentina y en uno de los viajes que hicimos nos pidieron interceder o actuar ante la embajada argentina en ese caso. Sí, sí, lo tengo. Pero por eso, o sea, todo gente realmente, de esa gente que uno dice, Buena y gente. bueno, por acá las cosas, a pesar de tantos problemas, de tanto dolor, siguen luchando y viendo cómo se organizan para luchar mejor. Así que bueno, eso y, y bueno, Halloween nos tocó, pero eso mejor no comentarlo. Bueno, Payaso de todos los No, tamaños. no entraría en esta nota, no, por No, no, favor. terrible. Gente grande disfrazada, peor que acá en eso. bueno, Pero la si es el precio colonización para tener el cultural es gobierno de allá en lugar de este, no tengo problema. Gerardo, te quería hacer una preguntita. ¿Qué clima respiraste ahí? Digamos, es un encuentro, un congreso internacional, no están todos los países, pero están países, digamos, de alguna manera representativos. ¿Cuál es el clima que se respira? ¿Qué impresión te trae? Dijiste que fue tu primer encuentro que asistís. ¿Qué expectativas tenía y tal vez qué expectativas se cumplieron o no? ¿Podés comentarnos? A ver, hay una cantidad de delegados que son militantes muy valiosos. Hay otros delegados que son más bien funcionarios de los derechos humanos, y Burócrata. de esos que uno también se imagina. Y hay un poco de todo. Y hay cosas terribles como, por ejemplo, que en un ámbito de derechos humanos haya habido unos 15 votos en contra o que se abstuvieron cuando se planteó una resolución por el pueblo saharaui. Ah, mira. Entonces, que de una cincuentena de presentes haya habido unos 15 votos entre abstenciones y en bueno. contra, y que varios de ellos hayan sido por ejemplo, uno de un argelino, Ajá. Mm. Marruecos tiene son, mucha plata. son algo terrible. O sea, ¿qué pasó ahí? Se dio la inversión. Como el gobierno marroquí está en contra de los saharauis, un marroquí que apoya a los palestinos, estuvo en la flotilla, etcétera, ese marroquí votó a favor de los saharauis.
Pero en cambio el argelino que está en contra de su gobierno, como Claro. su gobierno apoya a los saharauis, votó en contra de los saharauis. Son cosas que en realidad son incomprensibles porque más allá de las posiciones hacia los gobiernos, todos tendrían que estar a favor del pueblo saharaui, porque uno Sí. de los principios básicos es la autodeterminación de los pueblos en cualquier organismo de derechos humanos. Pero bueno, salvo eso, fue el caso en el que hubo mayor número de rechazos y nos muestra el poder de el Reino de Marruecos y además la influencia de las potencias Ujú. europeas que apoyaron en su momento eso, como España. Sí, sí. El delegado español, en cambio, no votó a favor de eso. Ujú. El delegado español es un hombre que viene de comisiones obreras, entonces en eso tuvo una posición correcta, no la posición del Reino de España. Muy bien, Bueno, estamos llegando al final. No queda nada menos que pegarle una repasada a la Argentina, que habíamos quedado hace unos días, lo dejamos para un próximo encuentro, porque bueno, si algo se va perfilando es otra vez la Argentina como un ejemplo de país dependiente, colonizado en todos los terrenos y bueno, vamos nosotros también a necesitar mucha solidaridad de todas y de todos, ¿no? Así que sí. gracias, Gerardo, nos vemos y... No, de nada. Aclaro que nos habíamos puesto de acuerdo entre las tres organizaciones de Argentina Ajá. en un documento común y lo único que yo agregué a ese documento común fue que después de habernos puesto de acuerdo en eso, había tomado más poder todavía y se habían transformado prácticamente en los directores del gobierno argentino, la JP Morgan, Ujú. porque no solo manejaban ya economía, sino Y el también relaciones funcionario, sí, exteriores. así es. Ujú. Así que Muy bueno, bien. planteé que prácticamente nos habíamos convertido en un protectorado, no solo de los Estados Unidos, no incluso de un banco, Ujú. como en los viejos tiempos de la United Fruit Company. Sí, sí, así es. Bueno, abrazo, Bueno, hasta gracias. luego.